Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Buenos días, jóvenes estudiantes. Estamos nuevamente aquí para la materia de Historia de México, tercer grado. Espero que se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos y también espero verlos pronto ya en clases. Vamos a comenzar con el tema el proceso democrático y el aprendizaje esperado es: identifica la importancia del Instituto Federal Electoral, hoy INE. Para entender un poquito más este tema, vamos a hacer el antecedente de qué era precisamente el Instituto Federal Electoral. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a hacer un espacio temporal y espacial y nos vamos a trasladar al año de 1958 y 1988, donde existió la Comisión Nacional Federal Electoral, que era, o dependía más bien, mejor dicho, de lo que era la Presidencia de la República. Entonces, el secretario de Gobernación era el encargado de designar quién iba a ser el comisionado para presidir esta Comisión Federal Electoral. Obviamente, eso hacía que hubiera mucha suspicacia de que a lo mejor estuvieran manipuladas las elecciones, sobre todo de la Presidencia de la República. Así que para el año 1988, cuando se dio el fraude electoral de Carlos Salinas de Gortari, fue cuando se trató de ver que otro órgano que no fuera dependiente del gobierno de la República se encargara del conteo de las elecciones presidenciales. Este fue un fraude electoral que dio mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque era la primera vez que se hacían las elecciones en forma computarizada. Antes, cuando se llegaban los votos o se daban los votos, se contabilizaban los votos y se llevaban a lo que hoy es Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, y se contaban los votos uno por uno. Pero, obviamente, al llegar la tecnología, se decidió que los votos se contabilizaran de forma de informática o sistematizada. Entonces, 1988 fue la clave para este tipo de conteo de las votaciones. En ese momento, los contendientes principales eran el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el hijo del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Entonces contaba con la mayor simpatía de la población mexicana y estaba precisamente por parte del PRD. El otro candidato, que era por parte del PRI, era el licenciado Carlos Salinas de Gortari. La característica de Carlos Salinas de Gortari es que tenía apenas 30 años de edad, la edad límite para que fuera precisamente candidato a la presidencia de la República. Cuando se hacen las elecciones, se dice, o la gente decía, de que el ingeniero Cárdenas, según se podría decir que ya se consideraba ganador, porque, repito, por la simpatía que gozaba él por ser hijo del ingeniero Lázaro Cárdenas. Pero cuando se estaban computarizando los votos, ¡oh sorpresa!, se cae el sistema y de hecho iba ganando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y después de que se cae el sistema, se lo vuelven a renunciar y, ¡oh sorpresa!, el ganador era, sí, Carlos Salinas de Gortari. Entonces hubo mucha suspicacia en cuanto a eso, de que a lo mejor obviamente estuvieron manipuladas. Así que, repito, para 1988, se trata de crear otro organismo y fue el Instituto Federal Electoral, IFE. De todos modos, el IFE seguía dependiendo un poquito más también de la presidencia, pero cuando se hace el levantamiento del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ellos también decían de que debía haber un órgano autónomo que no dependiera del gobierno para el conteo de las elecciones. Así que en el año 2014 se hace el cambio de IFE a INE, Instituto Nacional Electoral. Este cambio de palabras lo hace precisamente el licenciado Enrique Peña Nieto para
poner como su gotita de arena o su legado en lo que es precisamente hoy el INE. Pero ¿por qué es importante el INE? Porque gracias al INE tenemos lo que se conoce como la credencial de elector. La credencial de elector tú la vas a sacar cuando tengas la mayoría de edad, que en México es de 18 años, y es la que te identifica como ciudadano mexicano. En primera instancia, en lo que es precisamente la credencial de elector, pues obviamente viene el logo precisamente de los Estados Unidos mexicanos. Y obviamente vienen tus datos personales e importantes, como precisamente tu nombre completo, con tus nombres, si llevas 2 nombres o 3 nombres, y tus apellidos tanto de padre como de madre, obviamente. Primero obviamente el apellido que paterno. Pero ya ven que incluso ahorita hay una nueva ley que dice que si tú quieres llevar el apellido materno, lo puedes hacer desde tu nacimiento. Entonces ya ahorita ya es no tiene importancia si tienes el apellido paterno o el materno de forma primera. Después viene obviamente tus datos de dirección. En el caso, por ejemplo, de Quintana Roo o específicamente aquí de Benito Juárez, recuerda que aquí no vienen por colonias, vienen por supermanzanas. Entonces está la supermanzana, la manzana, el lote, y si vives en un fraccionamiento, de seguro está tu casa ya sea por número o por letra. Okay, por ejemplo, casa 5B. Entonces, todos esos datos que vienen, que son referentes a tu domicilio, tienen que venir obviamente de forma completa. Luego viene algo que se llama la CURP. La CURP son las siglas de tu RFC, que son tus apellidos más tu nombre, y también en la CURP vienen lo que son los datos del estado donde tú naciste, del municipio donde tú naciste, y obviamente los años más importantes, que en este caso sería tu fecha de nacimiento. Y obviamente también vienen como candados de seguridad. ¿Cuáles son los candados de seguridad? Precisamente lo que se vienen en las fotos, que viene como un sello como de agua, en donde obviamente ahí la persona no la puede duplicar ni clonar las credenciales del lector. Entonces, de la primera parte tenemos la foto de la persona, los datos personales, su domicilio y más la CURP y las claves electorales. ¿Qué son las claves electorales? Cuando tú estás en un domicilio y vayan a haber elecciones, ahí te pide incluso hay una clave electoral, que quiere decir en qué lugar de tu colonia te toca ir precisamente a emitir tu voto. Entonces tú checas en tu credencial de elector en donde te toca a ti, y obviamente tienes que ir a votar en ese lugar. ¿Por qué? Porque si tú vas a un lugar que te quede muy cerca de tu casa, pero no es ese el que te corresponde, no vas a aparecer en el patrón electoral. Entonces tienes que aparecer en el patrón electoral para que obviamente sea válido tu voto. Este es obviamente de la parte de adelante. En el reverso viene la huella digital y viene tu firma. Es importante que desde ahorita incluso te invito a practicar tu firma, que sea legible y que no sea fácil de copiarla. ¿Okay? Entonces, muchos de ustedes ahorita, por ejemplo, firman solamente con su nombre. Entonces ahorita deberías de poner a practicarte, de cómo querrías que fuera tu firma ya para toda tu vida, porque eso sí, ya cuando firmes en tu credencial de elector, sería obviamente ¿para qué? Para toda tu vida. Y aparte que es un documento oficial, incluso cuando quieras sacar tu pasaporte, obviamente también un requisito importante es que te piden tu credencial de elector, y cualquier otro documento, por ejemplo bancario o de escuelas o de cualquier otro documento oficial, pues obviamente te piden tu credencial de elector, y obviamente tu huella, que es
recuerden que nuestra huella es única. Y obviamente tampoco puede ser que clonada. Entonces son los dos seguridades que tiene la credencial del lector, tu firma y obviamente que tu huella digital. Y en la parte de acá de arriba, aunque no lo crean, son datos, que sí son datos, pues obviamente, pero son datos obviamente de forma informática, de que solamente un aparato tecnológico, pues obviamente como puede escanear, que es realmente lo que dicen que todas esas figuritas que tenemos en la parte de arriba. Entonces, cuando haya elecciones, lo primero que te van a pedir es tu credencial de elector, con el que obviamente te vas a identificar. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Entonces, te voy a contar lo que también parte de nuestras obligaciones como mexicanos. ¿Ok? Yo como mexicana, que aparezco en el patrón electoral, salí sorteada para que yo fuera funcionaria de casillas cuando estaba como contendiente de la República, precisamente nuestro actual presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y me dieron este librillo que yo lo tenía que leer para que yo supiera qué era lo que tenía yo que hacer. Entonces, fíjate muy bien lo que se tiene que hacer. Primero que nada, obviamente, como cualquier libro, teníamos que leer que el objetivo general. ¿Okay? Tratar de empaparnos o identificar cuáles eran los que correspondían o cuántas personas íbamos a estar en la casilla. Iba a estar el presidente de la casilla, el primer secretario, el segundo secretario, el primer escrutador, el tercer escrutador y los suplentes. A mí me tocó ser precisamente un escrutador. Entonces nos tuvimos que ver a las 7 de la mañana en la casilla que me correspondía para armar obviamente todo para las elecciones de ese momento. ¿Okay? Y también venían aquí los representantes de los partidos, que en el video anterior tú vas a poder ver los logos de los partidos PAN, PRI, PRD, Partido Verde Ecologista de México, Partido de Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Morena y Encuentro Social. Y también aquí dicen candidatos independientes. Por ejemplo, el candidato independiente que tuvimos en esta ocasión fue alguien que se apodaba El Broc. Entonces, él fue el candidato que es independiente y obviamente aquí también que debería de haber aparecido. ¿Okay? Aquí precisamente te dice cómo teníamos que instalar la casilla. Y esto es lo que se conoce como acta de la jornada electoral. Como puedes ver, tiene una marca de agua que dice muestra, porque son documentos oficiales y obviamente uno no los puede ni duplicar, ni fotocopiar, ni nada por el estilo. ¿Okay? Entonces, esta muestra que te presento es, precisamente, repito, es una muestra del acta de la jornada electoral. ¿Cuándo se llena esto? Cuando se terminan precisamente las elecciones. Aquí en México, las elecciones se deben de terminar a las 6 de la tarde, pero una indicación que nos dieron es de que si había una persona, o había una fila, mejor dicho, de, no sé, 15 personas, y con esas 15 personas no lograron pasar a las 6 de la tarde, pero ya se habían estado ahí en la fila, teníamos que esperar a aquellas que hicieran su voto. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se contabiliza? Estas son cosas que es un cuestionario, perdón, que se debe hacer, pero ¿cómo sabemos nosotros cuáles son las boletas electorales que sí sirven? Por ejemplo, esta es una muestra también de la boleta electoral de la presidencia. Ustedes pueden ver ahí los logos de los partidos políticos y el nombre del candidato que representaba cada partido político. Obviamente, también repito, son documentos oficiales y esta no es obviamente la original, sino que es una muestra precisamente del original
Y también puedes ver que al lado de la boleta tienen también que unas notificaciones. Todo eso se debe respetar. Entonces tú vas a la casilla, marcas el candidato o el partido que es de tu preferencia, doblas obviamente esta boleta y la colocas en las urnas. En ese momento estaban para presidente y estaban también para otros cargos de gobierno en ese momento. ¿Okay? Entonces, ya que ya la gente ya había votado y puesto la boleta, o la casilla, mejor dicho, la boleta, perdón, en la casilla, entonces nosotros, escrutadores, presidentes y demás, decidimos a checar cuáles valían y cuáles no. Por ejemplo, nos dijeron que si la boleta estaba, por ejemplo, con una carita pintada, obviamente que no valía. Por ejemplo, tenía yo que hacer esto con evidencia de que yo se había leído, y en la parte de abajo vas a ver unas anotaciones. N significa que esta boleta es nula. ¿Okay? Entonces, esta boleta es nula, ¿por qué? Porque vas de un partido político que no estaban obviamente como si fueran los compañeros. Donde aquí está escrito yo no voto, también era nula. Ahora, aquí la persona puso aquí el bueno, no importa, esta era válida, la V significa válido. Acá tenemos otra muestra, donde precisamente la persona escribió el nombre de una persona, que no estaba ni siquiera como candidato independiente, por lo tanto también se cuenta, pero obviamente no va a valer prácticamente. ¿Okay? Donde dice, en este caso nos marcaron con la palabra sí, también era válido, o si ponía un óvalo en el partido, también era válido. El poner una palomita también era válido. El poner cualquier otro símbolo que no fuera una X, una palomita, eran válidos, pero los que no eran válidos eran obviamente los que ocupaban más de 2 o 3 partidos políticos que no fueran en coalición. Entonces, chicos, sí fue una jornada electoral muy larga. Yo no sabía del trabajo que voluntariamente se hace, porque no te dan ningún pago ni nada. Voluntariamente se hace, nos quedamos prácticamente hasta 2, 3 de la mañana para que precisamente se contabilizara voto por voto, casilla por casilla prácticamente, y luego tú te tienes que trasladar al Instituto Nacional Electoral de cada estado, o en el caso aquí de cada municipio, para llevar precisamente los votos contabilizados con el primero que te enseñé o te mostré de la jornada electoral. Entonces, es tu derecho y tu obligación como mexicano, ¿okay? El estar, que cuando te toque ser presidente de casilla, secretario o escrutador o suplente, obviamente vayas y tomes las capacitaciones. ¿El suplente para qué sirve? Como lo dice su nombre. En el caso de que ya fueran las 6 de la mañana, 7 de la mañana y no se presentara, por ejemplo, el segundo secretario, el suplente se tiene que presentar y hacer esa función. Y de hecho sí pasó en la casilla donde yo estaba. Ya estaba la presidenta, estaba el presidente, estaba la presidenta, estaba el secretario, estábamos la primera escrutadora, la segunda escrutadora, y no se presentó uno de ellos, así de que una de los suplentes afortunadamente fue a checar si todo estaba bien y se dio con la sorpresa de que faltaba uno, así de que ella pues obviamente se metió a cubrir a esa persona. Entonces, chicos, esperemos que que te sirvan los datos para que puedas hacer tus actividades, que me las tienes que enviar a los correos que ya sabes cuáles son. ¿Okay? Buenas tardes.